Here I go. 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 Cuando me toque a mí, ya me lo pasaréis. Y hay tres, vamos a poner el danza. Eso es. 10:15. Soy yo a las 10:15. Buenos días, mi nombre es Carmen Campos. En nombre de Fundación Ibercaja, bienvenidos y bienvenidas a este 7º encuentro de Centros Educativos Innovadores de Aragón. Para Fundación Ibercaja es un placer acoger este encuentro, esta propuesta, en primer lugar por la temática, la innovación educativa que trabajamos en Fundación desde hace 12 años,
con el programa Educar para el Futuro y después por los socios, a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Gobierno de Aragón y con Pere Márquez, que también hemos tenido encuentros y relación en ediciones pasadas. Para nosotros, innovación y educación van muy vinculados. El otro día tuvimos a un ponente que va a estar además hoy con vosotros, que decía que uno de los mayores signos de inteligencia es la creatividad, y con esa creatividad va unida la innovación, porque es imposible que sigamos aprendiendo de la misma forma y que sigamos estructurando las escuelas de la misma forma. Por eso tenemos que no hacer pruebas ni experimentos, sino indagar, conocer, investigar y estudiar cada vez más para hacérselo a los niños y a las niñas lo más fácil posible, porque tenemos muchas posibilidades y está en nuestra mano ponerle todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que ellos puedan aprender más y mejor. Por nuestra parte nada más, que disfruten de la jornada. Solo anunciarles que hemos convocado unos premios precisamente de innovación educativa, los premios Educar para el Futuro, con 2 modalidades, una para docentes y otra para centros educativos, y que les invitamos a que participen a ver quién es el ganador de esta primera edición. Les voy a dejar con Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Gracias. Gracias, Carmen. Y como bien dices, es un placer seguir colaborando porque llevamos desde nuestra fundación hace ya 30 años, siempre hemos colaborado con Ibercaja y la verdad es que muy bien. Llevamos muchas actividades presenciales, online, conferencias y la verdad es que con el reconocimiento de la DGA, muy bien. Gracias por asistir. Luis Mariano Mayada, que es el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, estábamos hablando precisamente que con todos los gobiernos, indistintamente del color político, y seguimos colaborando muy bien y el respaldo lo tenemos aquí, cosa que nos enorgullece y que nos da ánimos para seguir colaborando. Gracias también, Pere Márquez, por esta iniciativa, este 7º encuentro. Da gusto colaborar porque hemos tenido recientemente una reunión de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía de España. Estamos integrados en esta confederación y me han recalcado que cuando haces un encuentro de este tipo tiene éxito y es una suerte el que vayamos haciendo eventos para los centros que tienen cosas que comunicarnos, pues esto es loable. Y bueno, a los que están aquí presentes, gracias también por asistir a esta jornada. Y ya veréis que es un evento muy interesante con más de 70 participaciones. La mayoría no están aquí presencialmente, pero sí que nos están siguiendo online. Creo que el evento se está grabando, con lo cual las personas que no lo puedan seguir todo el día lo podrán hacer posteriormente. Y bueno, recalcar también la buena sinergia que tenemos entre las distintas organizaciones, Asociación Espiral, la COPOE, la fundación que presides, EDU, Ibercaja, la Fundación Ibercaja, el Gobierno de Aragón. En fin, que cuando nos unimos somos más fuertes. Y yo siempre tengo a gala decir que Aragón está siendo un referente, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en el mundo educativo. Así es que todos nos tenemos que darnos la enhorabuena por este éxito, que seguro que es así. Como tenemos el programa muy denso, le voy a dar la palabra a Pere Márquez y así te puedes explayar un poco más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Ante todo, pues el nombre de la red educativa DIM-EDU, perdón, DIM quiere decir Didáctica, Innovación Multimedia. Pues quiero agradecer a mis amigos, a mis socios, la posibilidad de haber podido unir fuerzas y organizar conjuntamente esta jornada. Agradecer pues a la Fundación Ibercaja este apoyo y estas excelentes instalaciones que vamos a poder disfrutar hoy. Agradecer a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía pues el apoyo para mano a mano. Hemos estado aquí con los detalles organizativos, con un magnífico equipo que tienen en Secretaría. Agradecer en este caso a la DGA, a la Administración Educativa, pues su apoyo también a las jornadas, que nos ayuda. Y bien, pues estas jornadas, como sabéis la mayoría, estos encuentros de centros innovadores, el 7º en Aragón, desde hace 7 años que empezamos, el 74 o así en total, contando con toda España.
se enmarca en un proyecto, el proyecto Centros Innovadores. En este proyecto lo que intentamos es ayudar al profesorado y a los centros a innovar, pero cuidado, no a innovar para hacer cosas nuevas, a innovar para mejorar la calidad de la formación que se ofrece, es decir, los programas educativos, y mejorar la eficacia formativa, la didáctica para reducir el fracaso escolar y para lograr el máximo desarrollo de los alumnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo estudios en los que preguntamos a los centros que van bien, que están satisfechos de lo que hacen, que están cosechando buenos resultados, decir, oye, ¿cómo lo hacéis? Y estos centros nos lo explican primero en estudios que difundimos y luego vienen aquí y también lo explican. Y los demás, pues vamos aprendiendo de aquí y de allí. Y esta es nuestra estrategia. Muchas gracias a todos los ponentes. Hoy aquí desfilarán en presencial más de 60 personas que cada una aportará un pequeño tesoro. Que los demás, nosotros decimos, aquí venimos a pescar ideas. Se trata, no vamos a argumentar. No es un congreso académico y universitario donde se venga a debatir o a demostrar. Aquí se viene, es de divulgación. Dice, yo hago esto, lo hago de esta forma, me va bien, tiene este problema y si os sirve, pues aquí estoy para si queréis más. Muchas gracias pues a todos los que van a venir hoy aquí a compartir. Los que hoy venís a escuchar, me parece fantástico porque si no, no sería factible, pero os invitamos a que pronto os animéis en una futura jornada a venir a compartir también, que seguro que en vuestro entorno se hacen cosas interesantes, y agradecer también a todos los que online también están colaborando. En estos momentos, durante el día de hoy, vamos a tener paralelamente a estas jornadas 15 talleres online, 15 talleres seminarios, en los que participarán en total pues entre 80 a 100 personas, que es el promedio que suele haber de participación. Por lo tanto, a todos ellos, muchas gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, saludar a los componentes de la mesa y a los asistentes y dar las gracias a los organizadores por contar con el departamento para este séptimo encuentro de centros innovadores. El departamento, la innovación es una de las prioridades, como no puede ser de otra manera, porque innovar significa cambiar, innovar significa emprender, innovar significa estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos pide la sociedad. Pero como bien decía el profesor Pérez, hay que innovar para mejorar. Por eso necesitamos evidencias científicas que nos permitan conocer en qué momentos, en qué situaciones se está mejorando con determinadas metodologías, con determinados espacios educativos e incluso con determinados procedimientos de evaluación. A veces parece que la innovación queda muy recogida en la metodología, pero creo que eso es tener una mira demasiado corta. Hay que ampliarla. Además, yo creo que la innovación tiene otro valor añadido muy importante y que quiero poner hoy en valor aquí. La innovación ayuda tanto al alumnado que pueda tener necesidades de aprendizaje, es decir, la innovación ayuda a la inclusión, pero la innovación también ayuda a aquellos alumnos excelentes, es decir, que la innovación ayuda y apoya a la excelencia. Muy importante que la innovación sea capaz de personalizar la educación y de adaptarse a los diferentes ritmos, a las diferentes personas, a los diferentes alumnos, con sus diferentes maneras de sentir y de interactuar con el mundo. Les deseo que tengan un séptimo encuentro fantástico, que compartan experiencias maravillosas, que luego las puedan llevar a sus centros educativos, a sus aulas, y que sigamos en esta línea, porque vamos a tener que seguir innovando durante muchísimo tiempo, porque el sistema educativo y la sociedad no para. Por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya empezamos la jornada. Gracias. Bueno.
Así que subimos, por favor, a la mesa Diego Rollo, Juan Antonio Pérez Bello y Martín Pinos. ¿Qué tal? Encantado. Los sentados, sí, como queráis. Bueno, pues estoy muy contento de presidir esta mesa porque vamos a contar con 3 ponentes de lujo, con mucho bagaje en todos los sentidos y con bastantes propuestas, así que ya veréis cómo no os va a defraudar. Presento a mis 3 compañeros, empezando por la persona que tengo más próxima. Juan Antonio Pérez Bello es maestro de educación primaria, filología inglesa, está muy vinculado con la escuela rural, durante 27 años ha sido director, ¿no?, de algunos centros. Está sobre todo muy implicado en el British Council, en el ámbito rural. Es especialista en medios audiovisuales, premio Ramón Pignatelli en el año 2005 y desde el año 2017 asesor técnico de innovación y competencia lingüística en la Dirección General de Política Educativa del Gobierno de Aragón. Es coordinador de planes de innovación desde 2028 y colaborador habitual en Heraldo de Aragón. A continuación presentaré a Diego Rollo. Es coordinador de rehabilitación y recuperación del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, responsable del Club Deportivo Hispano del Carmen, vicepresidente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón y autor de proyectos de innovación educativa Enroscados y Abejar Radio School. ¿Es así? Gracias. Y finalmente Martín Pinos, doctor en Ciencias de la Educación, máster en Aprendizaje a lo largo de la vida y máster en Neurociencia y Gestión Emocional. Graduado en Educación Primaria y maestro especialista en Ciencias Humanas y Educación Física. Primer Premio Nacional de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, asesor de innovación educativa en el Centro de Profesores Juan de Lanuza en estos momentos. Bueno, pues como tenéis mucho que aportar, voy a empezar por ti, Juan Antonio, para que nos comentes someramente los proyectos que consideres que quieres recalcar y después damos la palabra a nuestros compañeros. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias también por esta invitación, por esta oportunidad que nos ofrecéis para compartir inquietudes y sobre todo para compartir reflexiones. Es seguramente una de las palabras clave, uno de los conceptos que en estos momentos más próximos nos encontramos como escuela o escuela-institución. Francamente, el planteamiento es tan amplio, pero al mismo tiempo tan sencillo que resulta muy cómodo estar aquí. Hablamos de innovación, hablamos también en muchas ocasiones de evolución. La escuela e institución en estos momentos, del mismo modo que le ocurre a la sociedad, se encuentra en una encrucijada y muchas personas pensamos que son 3 claves las que nos pueden ayudar a entender en qué momento nos encontramos. Son claves estructurales, hablamos de personas, obviamente vivimos con personas, son la sustancia de cualquier iniciativa vinculada con la educación. Hablamos también de estructuras como centros, incluso como comunidades educativas. Yo creo que ahora mismo ya se ha trascendido la idea que teníamos de centro educativo para conformar un ecosistema del que forman parte alumnado, profesorado, familias, pero también entidades, colectivos sociales, asociaciones, todos aquellos agentes que tienen influencia sobre la vida educativa. Y en tercer lugar, y desde luego lo que le da, lo que conforma este triángulo, hablaríamos de la importancia de la administración. Las administraciones educativas que juegan un papel fundamental, no solamente en términos de gestión, sino sobre todo y fundamentalmente de acompañamiento. Hay muchos pensadores sobre el hecho educativo que consideran que en estos momentos es fundamental la presencia y la acción de los centros como agentes líderes. Los centros educativos que son los que realmente conforman todas y cada una de las acciones. Pensamos muchas personas que las acciones individuales ya están alejadas de lo que se necesita,
que estamos en el momento de las comunidades, estamos en el momento de las agrupaciones y de la utilización y del empleo de la primera persona del plural antes que la primera persona del singular. Cualquier iniciativa que tenga aspiración o que tenga voluntad o vocación de éxito tiene que sustentarse, tiene que conformarse sobre propuestas de comunidad. Todas y cada una de ellas son las que le dan forma a la idea que tenemos de evolución, o como decía nuestro director general, de innovación, buscando siempre la evidencia y buscando siempre la respuesta a aquellos problemas o situaciones complejas que nos encontramos en cada momento. Muy bien. Vamos a pasar la palabra, por favor, a Diego. A Diego. Sí. Vale. Que falta uno. Vale. Bien, yo sí quería, romper una lanza. Yo vengo del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen y muchos pensaréis, y unas jornadas de educación que tiene que ver un centro de salud mental, ¿verdad? Pues choca como que en el año 11 empezamos a desarrollar proyectos desde la educación social y entre ellos 2, 3 muy reseñables de innovación educativa, ¿no? Quiero remontarme a ese año 11, no sin olvidar y romper una lanza por la escuela inclusiva, aquella de los que no tienen voz o que tienen muy poca voz, aquella que normalmente no acapara titulares porque no vende tanto, ¿verdad? Porque igual no es tan rentable en términos de eficiencia o en términos de eficacia, pero que estas personas tienen plenos derechos de la ciudadanía y que hay que dotar de elementos para que ellos también tengan ese desarrollo educativo. Nosotros rompimos una lanza en un centro inminentemente sanitario, que la estructura, psiquiatra, psicólogo, auxiliar de enfermería, enfermero, desde la educación social. Y formamos un equipo de trabajo que yo lidero desde hace unos años, me toca esa responsabilidad, y empezamos a desarrollar proyectos de innovación educativa, en principio en los centros escolares, de la mano de la Dirección General, en este caso de deporte escolar, un proyecto como el proyecto Enroscados, que alguien nos decía, como que vais a llevar el balonmano personas con enfermedad mental a los centros escolares. Bueno, pues hubo mucho la demanda. Este año empezaremos la 7ª edición y años después tuvimos el placer además de conocer también a Martín en Abejar Radio, otro proyecto de los que tienen poca voz y diréis, una radio, pues en entidades de salud mental, pues hay antecedentes, está la Colifata en Argentina y otras entidades. Sí, pero tenemos un elemento diferenciador que este año hemos abierto Abejar Radio School, ¿vale? Y es que en el ámbito de la educación primaria, en el Centro Rural de Innovación Educativa y gracias también al Colegio de Sagrada Familia Zaragoza, pues formamos una nueva dinámica. Dar competencias también a los niños que pasan por el Centro Rural de Gobierno de Aragón de la Venta del Olivar, en este caso a través de un taller de radio, ¿no? También tuvimos otra experiencia inclusiva. En este caso hablamos de los niños de infantil, en un campus inclusivo a través del deporte, en este caso el rugby y el balonmano, a ver cómo iban a reaccionar. Entonces son experiencias que están ahí, que las recoge Dialnet, que tenemos varios vídeos, pero que ponen en valor, por un lado, la educación social, por un lado, lo que es la escuela inclusiva, que es un poco lo que quiero aquí lanzar el guante a todos los centros escolares, de que hagan un hueco en sus agendas, que hay muchas entidades que trabajan la diversidad muy bien y que no podemos olvidar a la escuela inclusiva dentro de la innovación educativa. Entonces, creo que hay que romper una lanza a favor de estas entidades que también aportan un valor y que la escuela inclusiva es una escuela de todos. Entonces no podía ser que en un evento como este tan reconocido, con tanto docente tan prestigioso, ¿verdad?, pues no hubiera ese hueco para la educación inclusiva. Gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. Doy fe de que cuando Diego hablaba de sus proyectos de innovación, recuerdo aquella entrevista en Abejar Radio con sus chicos, con sus chicas, que él dice, creo que es una de las mejores entrevistas que nunca me han hecho y de las más emotivas, de las más bonitas, de las que guardo un recuerdo maravilloso, incluso de aquel programa que vino después y que pude vivir en directo, de comentaristas deportivos, que era impresionante. A Juan Antonio le hubiera gustado porque él es un amante del Real Zaragoza y que le gusta. Pues te hubiera encantado ver el debate que se suscitaba entre los periodistas que allí, aquellos chicos, aquellas chicas, comentaban todos los eventos deportivos que había habido, el Zaragoza, el baloncesto. Fue increíble. La oportunidad que daba eso de crecimiento a estas personas que decimos en muchos momentos o que nos fijamos más en las limitaciones que en las posibilidades que realmente tienen. La inclusión, por supuesto, es una punta de lanza en la innovación educativa, no puede ser de otra manera.
El diseño universal del aprendizaje tiene que estar presente en cualquier propuesta innovadora, se vincule a la metodología, se vincule a la evaluación, se vincule al liderazgo, se vincule a lo que queramos. Sería peligroso empezar a hablar de, bueno, peligroso, arriesgado, de qué centros están innovando. Patricia Cero, que no ha podido estar invitada en esta mesa, del IES El Picarral, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza un centro como El Picarral, por mencionar algunos, que ya apostaron desde sus inicios en incorporar el ABP, la metodología de proyectos, desde enfoques cooperativos e incorporando las nuevas tecnologías. Creo que es un ejemplo, es paradigma de estos centros educativos que realmente tienen en su cabeza la idea de que se puede mejorar la educación. Como bien Pere Márquez y Luis habéis insistido muy bien en esa idea. La innovación no tiene otro sentido final que mejorar el hecho educativo, tanto la enseñanza como el aprendizaje, pero siempre el enfoque hacia la enseñanza obviamente va dirigido a mejorar el aprendizaje. Y en eso coincide con las metodologías, en eso coincide con la evaluación, por ejemplo, que tienen que ser también objeto de innovación educativa. Y encontramos centros, El Picarral, podríamos mirar en el ámbito de aquí también de Zaragoza, centros muy conocidos, conocéis bien el Ramiro Solans, por ejemplo, el María Moliner, centros que han hecho de su centro un centro de integración, de inclusión, donde la comunidad educativa se ha incorporado de forma tremendamente clara a la vida escolar, como se ha hecho en el ámbito rural, por ejemplo en Alpartir, donde ese concepto de escuela, pueblo, de pueblo, escuela, como queramos llamarlo, se ha hecho vivo, ¿no? Lo donde Buen, hay centros realmente muy, muy relevantes, o incluso me voy más allá, un poquito más pequeños. Esa escuela de Pitarque, donde por más de una década Alberto Toro se mantuvo y generó ese concepto de comunidad absoluta. Yo recuerdo el día que se le despidió de Pitarque, el día que todo el pueblo se reunió para hacer la despedida porque cerraban la escuela. Ostras, fue absolutamente impresionante ver todo un pueblo, pero absolutamente todo el pueblo, emocionado, despidiendo al maestro. Algún día le harán allí una plaza, seguro, por muy pequeñito que sea Pitarque. Pero hablo de este tipo de escuelas porque la escuela, por ejemplo, de Pitarque es una escuela absolutamente innovadora, donde las destrezas de pensamiento, donde el trabajo cooperativo, donde las metodologías, donde el trato humano y la educación emocional estaban absolutamente presentes constantemente. Esos modelos de escuela los tenemos en Aragón y son muy frecuentes. Hay muchas escuelas que innovan. En paralelo también hay, sabemos, centros y docentes que necesitan todavía de ese empuje, que necesitan todavía del modelaje de otros centros y de otras personas. Pero se están haciendo cosas muy buenas en Aragón y creo que hay que ponerlas en valor. Muchas gracias a los tres. Bueno, como vemos que hay muchas experiencias, hoy, por suerte, tendremos ocasión de escuchar algunas de las que has comentado incluso. Me gustaría que ahora debatiéramos qué problemas hay en estos momentos en algunos centros para innovar y qué sugerencias haríais para que todos los centros tengan más momentos para implementar medidas de éxito. Bueno, yo creo que todo se resume en dos ideas que le dan significado al asunto del que estamos hablando. En primer lugar, la construcción de equipos humanos. Está más que demostrado, y vamos a las evidencias, que cuando nos hemos encontrado con experiencias de éxito es porque había un grupo humano consolidado, un grupo profesional consolidado, en torno a una idea que le da o que le otorga una seña de identidad a ese centro, a esa comunidad educativa. Es muy difícil encontrar experiencias de éxito, de aprendizaje, de conexión con el entorno, de progreso, de inclusión, en las que el protagonista haya sido una o dos personas. Estamos hablando siempre y en todo momento de comunidades, de grupos humanos que, como digo, están consolidados en el tiempo y en el espacio. Para eso, obviamente, hacen falta que se den una serie de condiciones que no siempre son posibles. De hecho, muchas iniciativas, hemos visto muchas, los que tenemos una vida o casi dos, hemos visto muchísimas experiencias que han nacido con un entusiasmo extraordinario, que han subido como la espuma y que se han esbafado, como decimos en Aragón. Mientras que en aquellos espacios educativos y sociales en los que se ha conseguido consolidar equipos humanos, nos hemos aproximado a esa idea de éxito social, a esa idea de aproximación al aprendizaje, a la excelencia educativa e incluso a la excelencia social. Eso por un lado. Y en segundo lugar, a mí me parece muy importante generar procesos de reflexión, de evaluación.
en Aragón y en otros muchos sitios se viven experiencias en las que se trabaja en el ordenamiento interno de las comunidades autónomas, en esos procesos de reflexión, de introspección, pero claro, para eso hace falta tiempo, que los proyectos tengan sentido de permanencia, que no terminen mañana. También nuestro director general ha hablado, esto no termina nunca, esto termina con la vida, esto no tiene fin. Por tanto, sentido de permanencia, posibilidad de poder reflexionar, y para eso tenemos que dotarnos los centros educativos de herramientas que nos permitan reflexionar. Con Martín hemos vivido una experiencia en los últimos años, ¿verdad?, en torno a los planes de innovación. Elaboramos unas herramientas de reflexión, de evaluación, pero evaluación no entendida como herramienta punitiva, sino entendida como una herramienta para mejorar, para progresar, para avanzar, para conocernos y reconocernos. Creemos que eso es fundamental. Esas dos ideas tienen que ser santo y seña del trabajo de la sociedad, porque esa es la tercera pata también. La comunidad, la sociedad tiene que ayudar a la comunidad educativa para que esto sea posible. No se puede ir, no se pueden transitar caminos diferentes. Por tanto, si hablamos de la construcción de centros con seña de identidad, si hablamos de reflexión y de evaluación, y si hablamos de conocimiento y reconocimiento, creo que estamos sentando las bases que nos pueden ayudar a iniciar esos caminos de evolución, de transformación, de innovación. Pongámosle el nombre que queramos, porque hay muchas palabras que nos pueden servir. Antes de darte la palabra, se la vamos a dar ahora a Martín. Yo sí que me dirijo directamente a nuestro director general. Lleváis poco tiempo, pero sí que tenemos que hacer la reflexión en la línea que comentas, Juan Antonio, que es muy difícil innovar con la tasa de interinidad tan alta que tenemos, sobre todo en la escuela rural. Claro, esa rotación impide que se consoliden proyectos que como bien habéis dicho, el caso de Pitarque, de Almonací, en la mayoría de los pueblos aragoneses están haciendo experiencias muy interesantes, pero con esta rotación es muy complicado. Entonces, a ver si por fin conseguimos reducir esta tasa de interinidad y conseguimos que haya más estancia en los centros durante más tiempo. Bueno, no os quiero robar más ideas, luego seguimos avanzando. Hablamos de exportar, de trasladar, de permitir que se expanda la innovación por más centros. Llevamos muchísimos años innovando. Yo creo que desde que el ser humano está aquí, ha habido seres humanos innovadores, ha habido grupos humanos que han visto en la innovación la manera de progresar y de avanzar, ¿no? Como grupo, como especie también. Hace ya unas décadas hubo un estudio de Roger y Schumacher que hablaba sobre cuáles eran los criterios, las variables que influían en que una innovación, cuando se pretendía implantar de forma externa en un centro educativo, podía funcionar o no podía funcionar. Y las tres variables que parecían que tenían más impacto son bastante sencillas en principio de entender. Hablaban de compatibilidad, lo primero, lo más importante. Es decir, una innovación puede extenderse, puede contagiarse si es compatible con lo que ya estamos haciendo en nuestro centro. Por tanto, buscar propuestas, incluso a nivel normativo, cuando aparecen nuevas normas, nuevas leyes orgánicas, que sean compatibles con lo que ya estábamos haciendo, es una parte fundamental a tener en cuenta. Porque si lo que me estás proponiendo me aparta mucho de mi forma habitual de trabajar como docente, me estás pidiendo un esfuerzo enorme, me estás sacando absolutamente de mi zona de confort. Y hay que salir de la zona de confort para crecer, lo sabemos, pero hay que hacerlo de forma sosegada, de forma medida, para que no sea el estrés el ambiente dominante en un centro cuando se pretende innovar, porque si no, no va a funcionar. Nos vamos a meter en modo defensa y no en modo de crecimiento, que es lo que necesitaría un proyecto de innovación para salir adelante. La segunda variable, además de la compatibilidad, era la utilidad. Que aquello que planteemos en un centro se perciba o se quiera implantar o proponer para avanzar en otro sitio, se perciba con sentido de utilidad. ¿Esto va a mejorar lo que hacemos en la escuela? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es enseñar para que nuestro alumnado aprenda. Darle funcionalidad, tener claro ese sentido de utilidad a corto y medio plazo. No es esto me va a mejorar del día de mañana cuando salgan de la escuela dentro de 10, 15... No, a ver, me va a ser útil a medio y corto plazo porque si no, esto nos puede generar cierto agobio. Y la tercera variable era la sencillez. Porque las innovaciones que son complejas es difícil que funcionen. Sencillez en cuanto a la comprensión, en primer lugar, que lo que me estés proponiendo en el cambio, tanto lo que me puede proponer ahora la nueva normativa, lo que me puede proponer un cambio metodológico, un cambio en la evaluación o un cambio en la organización y liderazgo de mi centro, que yo lo comprenda, como equipo lo podamos entender y luego sea fácil además de aplicar. Porque si es complejo, tenemos una barrera enorme. Estas tres letras que inician compatibilidad, utilidad, sencillez, CUS, a mí me recuerda lo del cuscús
os suena este plato, ¿verdad? Es un plato súper sencillito, pero es un plato muy sencillo, el cuscús, que yo creo que ha triunfado incluso más allá de Marruecos y del norte de África, precisamente porque es tremendamente versátil, porque le pones verdura, pollo, ternera, cualquier cosita y ya tienes un cuscús diferente. Esa idea de innovación con esos 3 parámetros creo que es importante. Y para esa extensión, proyectos o programas en realidad, como en los que Aragón ha sido pionera también, el Mira y Actúa, que es un modelo que en otras comunidades de una u otra manera también se ha imitado, creo que son tremendamente potentes porque están permitiendo que nuestro profesorado visite y haga estancias en otros centros, comparta, vea en directo el funcionamiento de clases reales. Y se lleva un bagaje enorme, pero en ese proceso de compartir, lo que siempre he percibido cuando he acompañado a los centros en uno y otro lado, es que el centro que recibe también se lleva un montón de ideas. Las evaluaciones que hacen los docentes que llegan y los que reciben, siempre coinciden en lo mismo. Y esto nos ha hecho crecer. Entonces, proyectos de ese tipo, programas de ese tipo, para extender las buenas prácticas, que al final son las que gestionan los modelos innovadores, creo que hay que seguir manteniéndolas, poniéndolas en valor y extenderlas, o Hipatia en el contexto de universidad-centros, ¿no? Muchas gracias. Diego, antes de darte la palabra, tienes autonomía para hablar de lo que sea, pero querría conocer tu opinión de un debate que está ahora vigente, y es el debate de hasta dónde se debe permitir que los niños tengan un móvil, hasta dónde es bueno o no que lo puedan implementar en el aula, a partir de qué horas, restricciones. Como esto es un debate abierto, ¿qué opinas tú? Porque esto sí que está ahora en la agenda de todo el mundo. Y luego hablas de lo que quieras, pero... Iba a enlazar el primer discurso con el segundo, si me permitís. Antes de hablar estamos hablando de innovación. ¿Para qué innovamos? ¿Quiénes innovan? ¿Cuánto dura la innovación? Deberíamos de preguntarnos, ¿no? Entonces, desde el pensamiento crítico, pues muchas veces dices, bueno, y es simplemente una idea, una innovación, una buena práctica. ¿Cuánto va a durar? Porque llega un momento que, como bien dice Juan Antonio, a día de hoy sería innovador hacer una buena práctica para la utilización de móviles, como han hecho en Egea de los Caballeros, en el IES Reyes Católicos. ¿Qué problemática más tenemos a día de hoy en la sociedad? Porque la escuela es reflejo también de lo que tenemos fuera, ¿no? El mundo educativo no es ajeno a otros problemas que hay, como la ludopatía o la adicción o el famoso chupete digital, que de eso tanto nos puede enseñar Martín. Yo creo que cuando se habla de innovación, primero uno tiene que tener el pleno convencimiento de lo que está haciendo, ¿vale? Evidentemente coincido contigo también, Juan, los déficits que puede haber a nivel estructurales en cuanto a equipo. Evidentemente tienes que tener un equipo, que herramientas, la verdad, un fontanero tiene que tener unas herramientas para hacer su trabajo, ¿no? Si no, ¿cómo lo hacemos? Yo he hecho en falta la figura del educador social, del educador social en el ámbito educativo. Hay muy poquita representación y en la resolución de conflictos ayudaría mucho, ¿vale? La enfermera, hace poco leía también, o el enfermero, incorporarlos a los equipos educativos. Es otro debate que también hay en el ámbito educativo. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es innovador? ¿Se innova por necesidad? Porque hay veces que ya no es un proyecto que lidere una persona, ¿verdad? Que diga, oye, quiero desarrollar esto. No somos ajenos al mundo externo. A día de hoy hay problemas. El de los móviles es uno de ellos. El de las agresiones a los maestros también. Entonces, ¿innovamos por necesidad o innovamos porque creemos en la innovación educativa? ¿Tenemos elementos para poder innovar? ¿Tenemos equipos para poder innovar? ¿Tenemos profesionales adecuados para ello? Simplemente, pues bueno, comparto con todos vosotros mis inquietudes, que cuando hablábamos de innovación, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la innovación? Bueno, ¿qué semillas, qué germen tenemos? ¿De dónde partimos? ¿Qué problemas tenemos en la sociedad a día de hoy? Y ya me adentro en el tema de la utilización de los móviles. Yo creo que a día de hoy es un problema gordo a nivel de adicciones, a nivel de alteraciones luego de la conducta, ¿vale? Que llevo muchos años trabajando en materia de salud mental y evidentemente, pues como todo, yo no soy partidario de restringir porque sí, porque también tiene su parte positiva las aplicaciones, ¿vale? Pero sí, como yo que soy deportista, todos los que practicamos un deporte hay unas reglas de juego. Entonces tenemos que tener claro cuáles son las reglas de juego para la utilización del mismo. Claro, cuando uno restringe y prohíbe, a veces lo que también emana de ahí es todo lo contrario. Pues lo voy a probar porque como me dicen que no, pues es un desafío para un adolescente. Falta que te digan que no para que entonces sea que sí. Entonces yo creo que hay que orientar, evidentemente, que hay que estar ahí, pero que también las tablets y determinados dispositivos te pueden ayudar en algunas metodologías de innovación educativa.
Entonces, el no por sistema, no lo comparto, pero sí que esta utilización tiene que venir guionizada, tiene que venir con unas reglas de juego. Nadie coincide jugar a un deporte como puede ser el baloncesto, ¿verdad? Sin un tiempo, sin un sistema de anotación, sin cuántos jugadores juegan, pues en esto pasa lo mismo. No es ni blanco ni negro. A veces que la escala de grises hay que buscar con el consenso de la comunidad educativa, con los padres, con todos, esos elementos que puedan en cierta manera tomar una decisión ponderada y que, verdad, no renunciemos tampoco a los beneficios que tengamos y acotemos los perjuicios que podamos tener. Muy bien, sí. Gracias. Y vamos a pasar ya a otra ronda. Como ya tenemos poco tiempo, la verdad es que, Pere, me gusta este formato que va en la línea de lo que es la sociedad del futuro. Muchas pequeñas ponencias porque así es más dinámico. ¿Qué proponéis para el futuro? ¿Qué veis que va a pasar en Aragón, en España, con respecto a la innovación? ¿Qué propuestas haríais para que vayamos mejorando? Porque la verdad es que sí que vamos por buena senda. Las estadísticas de la OCDE, Aragón nos dice que siempre estamos en los mejores puestos, pero como bien has dicho, no hay que dormirse. ¿Cómo haríamos para seguir consolidando estos equipos, para que la comunidad sea la que innove? ¿Qué nos propones, Juan Antonio? Voy a volver la pregunta al revés. En primer lugar, voy a decir lo que no deberíamos hacer, y es sectorizar la vida, parcializar la vida, parcelar la vida. Yo creo que cuando se pone encima de la mesa un problema, los móviles en el aula, nos estamos haciendo flaco favor, porque estamos haciéndole caso a lo que la presión social, la presión mediática nos marca, es decir, nos está marcando el paso. Aquellos espacios, aquellas comunidades, aquellos centros en los que se vive en comunidad, los problemas no son parciales, sino que forman parte de un todo. Por tanto, ¿qué habría que hacer? Lo que hay que hacer es ir hacia esa construcción de comunidades, hacia esa agrupación, en la medida de lo posible. Es dificilísimo. Aragón es un territorio, además, muy complejo. La España interior es muy compleja. Es muy difícil conseguir que la gente se quede en lugares pequeños, porque hay muchas razones que les impiden quedarse. Yo me quedé porque yo encontré un lugar en el mundo, ahora que Lupi ya nos falta, en Alcoriza. Yo me quedé allí porque encontré ese lugar en el mundo, porque yo me sentí acogido, me sentí querido. Y para mí la mayor innovación es el amor, es la cercanía, es el calor, es el afecto. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en comunidad y yo me siento próximo a mi próximo, todo lo que me llega amortiguado, llega amortizado. Es más fácil afrontar los problemas. Si ponemos un tema encima de la mesa, yo creo que la vida no va por celdas. Esto no es una colmena, esto es un todo. En las comunidades educativas que se sienten o que fomentan ese sentido de pertenencia y esa señal de identidad son más fuertes a la hora de afrontar cualquier problema. A veces yo hago un símil futbolístico, ya que Martín, a mí el fútbol no me gusta, pero soy zaragocista, es mi condena. Pero sí que esto es como cuando el Barcelona juega contra el Calamocha. El Calamocha puede meter un gol, pero sabe el Barça que luego va a meter 3, 4, 5. Cuando la comunidad es fuerte, cuando la comunidad está consolidada, somos más fuertes. Por tanto, yo creo que entre todos, hacia lo que tenemos que tender es hacia la construcción de comunidades y, por tanto, de ecosistemas consolidados para poder afrontar lo que nos venga. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Martín. Bueno, hablamos de futuro. Quizá en ese contexto de futuro y atendiendo a algo que ya ha aparecido, creo que atender a la coordinación docente, que ha mencionado antes Juan Antonio, creo que es uno de los aspectos más relevantes. Si atendemos precisamente a las aportaciones de los grandes metaanálisis de John Hattie, y el último, el de diciembre del 17, que en el conjunto de las 157 variables de mayor impacto en el aprendizaje, y es la mayor investigación que hay a nivel mundial sobre el tema, sitúa en primera posición, cuadruplicando por tamaño del efecto a la media de todas las variables, a la coordinación docente. Nos damos cuenta de que ahí tenemos un terreno todavía muy, muy amplio en el cual enfocarnos para mejorar. Pero claro que está muy mediado por la intervención de las propias administraciones educativas, lógicamente,
porque mejorar la coordinación docente es muy difícil si no se cambian las ratios, si no hay más profesorado en los centros, y sabemos que eso depende de presupuestos y es tremendamente complicado. Pero ese tipo de medidas son las que pueden posibilitar precisamente que la coordinación docente, que la codocencia, por ejemplo, que es algo que a nivel metodológico también vemos que está teniendo muy buenos resultados, o que temas, por ejemplo, como el diseño universal del aprendizaje, más allá de que PT o AL entren en el aula, sino que haya codocencia entre profesorado de las diferentes asignaturas con sus grupos, requiere siempre de esas intervenciones administrativas en cuanto al número de profesores. Y sé que es complejo, pero la administración tiene un gran peso, ¿no?, en ese tipo de avances. Educar atendiendo a las prioridades que se nos vienen encima creo que es importante. ¿Cuáles son las prioridades? La escuela 4.0, el pensamiento computacional. Estamos en un foro muy, muy digital. Yo diría, eso es importante, lógicamente. Estamos en un contexto en el que la tecnología es absolutamente necesaria para prosperar, para seguir avanzando como sociedades. La tecnología salva vidas, la tecnología nos permite hacer cosas increíbles, pero la tecnología, las pantallas digitales en concreto, a veces nos están jugando malas pasadas cuando nos llevamos al extremo. Por dar datos, niños en España de menos de 2 años pasan tanto tiempo frente a las pantallas en su tiempo de ocio, lógicamente es menos de 2 años, al equivalente a un trimestre escolar. Los niños vamos a los adolescentes, me voy a saltar todos los tramos de edad. Nuestros adolescentes, con una media de 6 horas 43 minutos, y el 40% más de 8 horas, por cierto, pero con esa media pasan, en su tiempo de ocio, pasan tanto tiempo frente a las pantallas en un año como el que se pasa en 2,5 cursos escolares en el instituto. Eso es en tiempo de ocio. No nos cuestionamos el buen uso de la tecnología de las pantallas en contextos educativos, ni siquiera en los contextos vitales personales donde uso la pantalla para algo que hace falta, incluso para divertirme, pero no cayendo en la adicción, que no deja de ser un trastorno mental reconocido por la OMS ya en el 2018. Avanzar en ese territorio, establecer bien cuáles son nuestras prioridades educativas en un mundo de incertidumbre, de cambio constante, rapidísimo, cambia el conocimiento, la tecnología, cambia los trabajos. Eso que ya oíamos hace ya unos años, ¿no? El 60-70% de los trabajos que van a desempeñar nuestros peques están por inventar. Dios mío, eso genera una incertidumbre absoluta. Reconocer las potencialidades que nos pueden dar herramientas como las IA, creo que debe estar muy presente incluso a la hora de nuestros proyectos de innovación, pero sin caer en esa noticia que aparecía aquí en el Heraldo en junio, yo recuerdo, un concurso escolar que curiosamente se llamaba Cuentos para Pensar, en su 6ª edición. Preciosa la iniciativa. En Vizcaya, 1000 y pico alumnos de 20 y tantos centros escolares, el 20% de los trabajos que se presentaron de esos 1000 y pico se habían hecho con inteligencia artificial. Eran alumnos de entre 8 y 12 años. O sea, se había hecho trampas, más allá de las limitaciones que está imponiendo eso a tu cerebro para no crear, para utilizar una herramienta que está impidiendo que realmente hagas lo que tienes que hacer, que es ser creativo, escribir de forma coherente, cohesionada, con adecuación, etc. Es que estás haciendo trampas en la vida con 8 o 12 años. Dios, hay que mediar, la escuela tiene que hacer un uso de la tecnología, de la innovación, siempre responsable y también ética, lógicamente. Muy bien, muy bien. Coincido totalmente con vosotros. Ahora lo interesante sería un debate, pero ya veis que no nos da tiempo. Como ya tenemos las siguientes iniciativas, yo solamente para terminar nos hemos dejado una cosa también muy importante que tiene que ver con la innovación y es todo lo relacionado con la educación emocional, que se está viendo precisamente a raíz de la pandemia que es necesario que se incentive mucho más la educación emocional. Muchas gracias a los tres, gracias por escucharnos y ahora en el descanso podemos seguir debatiendo si os parece. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora entramos en tiempo de ponencias. La primera de ellas será a cargo de Alberto Quiles, que nos hablará sobre altas capacidades en el aula, proyectos motivadores y creativos. Adelante, Alberto. Vamos a preparar
la comunicación, que si todo ha ido bien, la tendremos aquí. Alberto. La traigo aquí, sí. Vamos a ver, esperemos que sí, que la tengamos aquí. Esto de ponerla en el programa y que ahora la podamos llamar desde Internet, generalmente va súper bien. Vamos a ver. Y nos ahorra tiempo de poner pendrive y buscar y demás. Vamos a ver si tenemos suerte. Bien, perfecto. Y aquí tenemos presentación. Vista de presentador, no, empezar desde el principio. Muy bien. Yo creo que con este mismo... Espera, no es este. Se estará cargando. Adelante, arriba y atrás. Sí, perfecto. Cuando quieras, son 15 minutos. Venga. Cuando veas que nos levantamos, quiere decir que queda un minutillo. Vale. Mejor, porque... El micro de mano para que se oiga por internet, es que lo estamos transmitiendo a través de Zoom. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación, gracias a todos los que estéis hoy aquí presentes. Voy a intentar ajustarme lo máximo a intentar transmitir un poco pues toda la idea que hoy traigo, al menos en 15 minutillos, un poco complicado, pero bueno, lo intentamos. Voy a hablar de altas capacidades y no es casualidad que la alta capacidad pues la vayamos a relacionar hoy con la motivación y también con los aspectos creativos. De hecho, si buscásemos en Internet pues características de las altas capacidades, características de las personas creativas, características de las personas altamente motivadas, encontraríamos cuadros muy similares, con características muy similares, sobre todo con esa unión creatividad y alta capacidad. Tiene su razón de ser. De hecho, son tres elementos pues, muy introspectivos. La alta capacidad tiene una serie de características muy introspectivas. Dentro de la alta capacidad es muy importante esa conversación interna que uno establece con uno mismo. Lo mismo ocurre con los procesos creativos y también con la motivación, con esa motivación buena, que pasa un poco como con el colesterol. Tenemos colesterol bueno, el colesterol malo, pues con la motivación nos pasa también lo mismo. Tenemos esa motivación extrínseca, que en ocasiones tanto hemos abusado de ella, sobre todo en las aulas, y tenemos esa motivación intrínseca, que es la que mejor se asocia con lo que es la alta capacidad, que de verdad es la que tiene ese poder transformador y que de verdad es la que debemos de mirar un poco como objetivo educativo y no tanto esa centrada que puede estar más relacionada con los premios y los castigos, que sería la motivación extrínseca. Pero bueno, todo esto lo veremos. Quien me hayáis visto otras veces, la primera diapositiva y la última, las habréis visto, pero es que son de obligado cumplimiento que digo. Si vamos a hablar de altas capacidades, necesitamos saber lo que es una capacidad, sí o sí. Y cuando lleguemos a la última diapositiva, si la habéis visto, es que es el mayor representante de lo que es la alta capacidad en el mundo educativo, de lo que es un producto creativo y de lo que es un producto que motiva. Entonces, pero bueno, ya llegaremos ahí. Altas capacidades. Generalmente, cuando digo o nombro este término, siempre digo si os suena más el de superdotación. Y generalmente la gente me dice que sí, claro. Realmente superdotación, pues ciertamente no sería adecuado utilizarlo, por mucho que nos aparezca pues, en nuestras normativas educativas o en muchos textos. No sería adecuado porque principalmente cometimos un error en la traducción. Lo traíamos de un término en inglés que es gifted, que significa dotado, y nosotros en vez de traducirlo como dotado, lo traducimos como superdotado. Volvimos el término pues, superlativo. Nosotros realmente lo adecuado sería hablar de altas capacidades, incluso cuando hablamos de precocidad, o de genios, o de eminencias. Bueno, podemos nombrar las cosas como queramos, pero todo entra dentro de lo que es la alta capacidad. Y sería mucho más sencillo que todos lo redujésemos a eso, que es un término que ya de por sí pues nos habla de una serie de personas muy heterogéneas, con unas características muy diversas. Incluso no podríamos hacer un retrato robot, sería casi imposible. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste esta alta capacidad? La capacidad es un potencial. Todos tenemos nuestro potencial. Dentro de la alta capacidad, ese potencial, evidentemente, es más alto. No tiene por qué ser en muchas áreas, puede ser en una, en dos, pero no tiene por qué ser en todas las facetas humanas. Y es precisamente un potencial, algo que puede llegar a ser, pero que por ciencia infusa no tiene que convertirse en algo. Necesitamos procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesitamos experiencias, necesitamos motivación, necesitamos acompañamiento, necesitamos pues, cualquier cosa que necesita cualquier persona para crecer, para desarrollarse. Cuando esas capacidades las vamos transformando, las vamos trabajando, pues pasan a denominarse ya habilidades, que ya no solo es un potencial, es ya un hecho, es la capacidad de realizar algo.
Seguimos trabajando, seguimos mejorando y las convertimos en competencias, que no solo es la capacidad de realizar algo, es la capacidad de realizar algo y además bien, con una destreza ya significativa. Y algunas personas, en algunas facetas, pues tienen la suerte de poder convertirse en personas talentosas. Y ahí sí, es una mezcla de inteligencia, es una mezcla de actitud, es una mezcla de aptitud, pero también es una mezcla de creatividad. Y esto ya lo decía el propio Renzulli, que al final la alta capacidad es la conjugación de varias cuestiones. Una alta inteligencia, una alta creatividad y también un compromiso por la tarea. Y ese compromiso por la tarea es lo que entendemos como parte de la motivación y sobre todo motivación intrínseca. Hemos mejorado de todas formas en este concepto. Ya no hablamos solo de alta capacidad ligada a la inteligencia, ligada a SCI, que tiene que ser mayor a 130. Nos hemos ido despegando de todo eso. Y por suerte, pues ya sabemos que sí, el ser humano tiene esa faceta cognitivo-intelectual, pero tiene otras 4 también muy importantes. La motivacional, la creativa, que también hablaremos de ella hoy, y también lo socioemocional y lo sensoromotriz, esta última sobre todo en las primeras etapas de la vida, que es muy importante para, de alguna manera, observar un adecuado desarrollo. La socioemocional, pues hoy no hablaré de manera específica en ella, pero ya os lo digo, es siempre la posibilitadora de todo. Si no aparece, pues de lo demás no hace falta que hablemos. Tiene que estar. En la derecha, en la izquierda, en medio, arriba, abajo, en algún sitio tiene que estar, pero tiene que estar. Y si no aparecen esas partes socioemocionales, todo lo demás pues tiende a quedarse estático. Eso nos lo explican muy bien las diferentes teorías del aprendizaje a lo largo de la vida. Y en esto en concreto vamos a ver cómo se va moviendo la motivación. Y de manera transversal también veremos esa parte socioemocional. Mira, fijaos, cuando hablamos de los primeros años en infantil y sobre todo primeros años de primaria, hasta los 10 años os diría, los modelos explicativos del aprendizaje, del rendimiento académico, así de manera un poco reducida, nos dicen que, bueno, hasta un 66% del rendimiento y del aprendizaje viene interpretado por aspectos cognitivos, por aspectos intelectuales. Claro, tiene una razón de ser. Antes os decía que para que la capacidad se convierta en habilidad, de habilidad a competencia y de competencia a talento, tiene que haber una serie de experiencias educativas, tiene que haber un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuantos menos años tenemos, menos experiencia hemos tenido y por lo tanto más dependemos de lo que es de alguna manera más innato. Pero se empieza a apoyar en cuestiones importantes. En concreto, en esta etapa, en la autoestima. Y es por eso que la motivación aparece arriba del todo, que como que casi no tiene peso. Nos lo han dicho muchas veces, motivar, 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 motivar. Sí, pero hay en edades en las que los procesos motivacionales, como ocurre hasta los 10 años, no son procesos totalmente conscientes, no son procesos que nosotros podemos regular. Dependemos mucho pues, de ese adulto que nos está acompañando que sepa manejarnos un poco esos procesos. Y en esta etapa en concreto, la motivación desaparece de la ecuación en el momento que entra la autoestima. Y es porque lo que buscamos sobre todo en el niño es ese bienestar, que es lo que de alguna manera va a posibilitar que ese potencial que tienes, esas partes más cognitivas intelectuales, puedan salir hacia adelante. En la adolescencia empezamos a contrabalancear. Ya no está lo cognitivo más abajo. Aquí aparece lo socioemocional. También por lo mismo, porque lo que buscamos sobre todo para ese desarrollo potencial es el bienestar. Y el bienestar en la adolescencia lo alcanzamos gracias a los aspectos sociales y emocionales, que son los que más nos equilibran. Y gracias a esos aspectos empezamos a manejar la motivación. Porque a partir de los 10, 11 años que empezamos a ser un poco conscientes, empezamos a manejar esos procesos motivacionales. Y empieza a tener su peso. Y lo cognitivo, lo que tantas posibilidades nos daban al principio, solo aparece si empezamos a manejar bien los aspectos sociales, emocionales y motivacionales. Tendrá su importancia, pero tendrá su importancia una vez que nosotros nos hayamos situado en una situación de bienestar. Si no lo cognitivo, que es un potencial innato, no somos capaces de manejarlo. Y por último, en la edad adulta, que aquí sí que es lo que más peso tiene es la motivación. Claro, también tiene sentido. Es cuando realmente somos conscientes y somos capaces de crearnos nuestros objetivos de vida, los motivos por los que realizamos las cosas, totalmente conscientes. Entonces es la forma de entender cómo desde que nacemos hasta que nos volvemos adultos, pues vamos contrabalanceando toda la serie de variables que pueden influir sobre nosotros, pero siempre con una constante, que la socioemocional se sitúa siempre muy cercana de la que tiene más peso, porque es, digamos, la variable mediadora, la moderadora, la posibilitadora de todo, la que nos hace estar bien, y cuando estamos bien es cuando buscamos un poco nuestro máximo potencial, nuestro máximo rendimiento. Si no estamos bien, nuestra motivación, nuestra creatividad, nuestra capacidad se va a ver bastante
mermada. Por otro lado, la creatividad, que aunque es una característica humana, la hemos extrapolado a muchos ambientes. Hablamos de procesos creativos, hablamos de productos creativos, hablamos de ambientes educativos creativos. Casi la creatividad la hemos incluido por todos los lados. Es una característica muy introspectiva. Y cuando la evaluamos, mucha gente lo asocia solo con lo artístico. Yo siempre suelo decir a la gente, digo, venga, vamos a hacer una prueba, dibujarme una casa. La gente se lleva las manos a la cabeza porque, claro, casi todos dibujan el cuadradito con el triángulo. Si os lo pido que lo dibujéis rápido, es lo que vamos a hacer casi todo el mundo. Pero en la creatividad y en ese tipo de aspectos no estamos hablando realmente de dibujar bien o de dibujar mal. Hay personas que hacen el cuadradito con el triángulo y hay otros que le añaden un rectángulo y una chimenea, un árbol, un camino, una casa en el fondo. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a una idea, a una posibilidad de hacer algo, nuestra cabeza hasta dónde es capaz de llegar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo lo evidente o somos capaces de pasar de allí y empezar a imaginar, a imaginar y a imaginar? Y es cuando incluso somos capaces de traspasar la innovación y ir un paso más, a intentar inventar, a intentar imaginar, a intentar buscar a veces lo imposible. Porque lo imposible solo lo vamos a alcanzar si lo intentamos. Y eso lo hacen las personas creativas. Innovar tiene ciertos riesgos, pero digamos que puede ser un acto relativamente convergente y estructurado. Pero pasar de allí, intentar transformar lo que ya ha sido innovado, requiere ya de riesgos. Y una persona creativa, una persona de alta capacidad, una persona altamente motivada es la que es capaz de asumir esos riesgos. ¿Cómo lo aplicamos esto en proyectos de altas capacidades? De manera muy resumida, siempre pongo esta hoja para tomar decisiones. Y es para que veamos todas las posibilidades que podríamos tener dentro de nuestros centros educativos para poder hacer proyectos creativos y motivadores. Lo primero es cambiar nuestro concepto de espacio y de tiempo. Olvidarnos que estamos solos en un aula. Formamos parte de algo mucho más amplio, que es el centro educativo y el contexto externo del centro educativo. Lo mismo nos pasa con los tiempos. ¿Tenemos los tiempos escolares? Sí, pero también están los extraescolares, incluso lo que no tiene nada que ver con lo escolar. Hoy en día también podemos jugar con tiempos y espacios digitales. Podríamos llevar lo que son los proyectos y los procesos educativos muchísimo más allá de lo que es la escuela física tal y como la entendemos. Y conseguiríamos de alguna manera también referirnos a la escuela como un ente realmente vivo, flexible y que puede moverse y cambiar constantemente. También es muy importante que nos olvidemos de los agrupamientos estáticos con los que hemos manejado la escuela constantemente. También es cierto que la propia ley siempre nos ha dicho que, claro, nuestros agrupamientos son porque sí, por edad cronológica. Claro, ahí ya empezamos con un sesgo. Cuando sabemos pues, que bueno, lo internivelar, lo multigrado, sobre todo en la escuela rural sabemos que da una riqueza educativa tremenda. Pues bueno, en las escuelas urbanas creo que de vez en cuando también se podría manejar algún proyecto que nos ayudase a todo esto. Y por último, para que lo veáis, pues bueno, lo que os decía, un ejemplo de lo que es un producto creativo hecho por personas de altas capacidades y buscando una motivación. Este es un cuaderno de 90 páginas donde se codificó todas las matemáticas de primero a sexto de primaria, niños de 8 y 9 años. No hay ningún número, el libro empieza así, con todo letras y solo una pista. La E vale 2 y la X vale 0. A partir de ahí tú tienes que ser capaz de codificar el resto de letras con lo que tienes abajo y si lo consigues pasarás a hacer el libro que tienes a la izquierda operaciones básicas, a la derecha problemas, más problemas. Incluso llegamos a un punto donde se salen de lo que es el código y dicen, pero también podemos enriquecernos y ser muy creativos sin hacer algo tan raro como un código aparte. Y aquí lo que empezaron a hacer es, bueno, voy a empezar a mezclar lo que sería una comprensión lectora tradicional con la esencia de un problema matemático. Pero como tampoco termina de salirse de lo meramente estructurado, lo que hago es quitar los datos y que la gente empiece a buscarlos. Y así vamos a volvernos también incluso mucho más competenciales, porque aquí lo que estamos planteando es un itinerario de viaje. Yo no sé dónde está Motril, pero lo buscaré. No sé dónde está Ribadesella, pero lo buscaré. No sé cuál es la conexión de carreteras que hay en España, pero las buscaré. Me preocuparé de buscar la mejor conexión. No sé dónde está el Cañiz, pero en algún momento, cuando mejor me venga en esa ruta de viaje desde el sur al norte, me desviaré hasta Aragón, llegaré al Cañiz y tal y como me dice el problema, presentaré una presentación de matemáticas para tercero de primaria porque los niños de ese colegio están haciendo exactamente lo mismo que yo en el mío. Entonces, trabajo el itinerario,
lo busco, lo planifico, hago matemáticas, me preocupo no solo de recibir docencia, sino también de incluso experimentar dándola a otros niños. Y se trata, pues, precisamente un poco de lo que digo, de salirse del tiesto y no tener miedo a salirse, probar, experimentar, buscar precisamente lo que a ellos más les guste y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues magnífica ponencia. Queda aquí la presentación para poderlo también consultar con más tranquilidad. Y ahora vamos a la segunda de las ponencias de esta mañana, a cargo de Sergio Morillo, del Centro FIO Zaragoza, que nos hablará sobre innovación versus neuroatención, pasado, presente y futuro. Adelante. Adelante, Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a buscar tu presentación. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Vamos a hacer todas las cookies para que estén contentos. Y vamos a ver si nos pasa este pasaje. Sí, que me digas. Me parece que sí. Sí. Cuando quieras. Vale, no sé si está en el principio. Aquí, perfecto. Serán 15 minutos. Cuando queden 2 o 3 yo me levantaré para que tengas una señal. Perfecto. Muy bien. Por si acaso, lo controlas, sí. que no haya trampas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí. Algo que descubro cada vez que voy a un evento de este tipo es que cuando se congrega gente, cuando se genera un encuentro, se favorece el cambio, se favorece la evolución de la sociedad y creo que es necesario y que debemos apostar todos por ello. Cuando preparaba esta charla, lo primero que pensé es, bueno, ¿qué es innovación, no? Y en base a esta pregunta, bueno, pues pensaba, bueno, ¿qué imágenes les voy a poner para ilustrar esta parte, ¿no? ¿Qué imágenes voy a poner para mostrar qué es la innovación? En ese momento pensaba un poco en el fuego, ¿no? Cuando el ser humano descubrió el fuego, ya que eso también podría ser innovar, ¿no? Ya que la innovación quizás es algo que nos ayuda a avanzar hacia adelante. Entonces pensé, bueno, ¿innovación será evolución? Porque es quizás la innovación lo que ha permitido al ser humano durante muchos años, siglos y miles de años evolucionar, ¿no? Es innovación, esa capacidad creativa, como decía el compañero, de pensar hacia adelante, pensar hacia el futuro. Entonces encontré esta imagen y me encantó, porque dije, innovación es estar conectados, es estar enchufados, es encender la bombilla que hay en nuestro interior, ¿o qué es innovación? Y me surgió esta pregunta, ¿no? Y es, ¿sin Internet perdemos nuestras luces? Porque claro, fijaros que muchos de nosotros, cuando nos dejamos el móvil, cuando se queda nuestro teléfono particular sin batería, estamos perdidos muchas veces. Nos falta esa iluminación, nos faltan esas luces para poder incluso a veces llegar a un destino, ¿no? Recuerdo un día viajando, iba de Málaga a Teruel y en mitad del camino por la zona de Montilla del Palancar me quedé sin internet. Y no encontré la manera de cómo llegaría yo a Teruel. Bueno, me tocó dar una vuelta bastante grande y bastante dispersa, pero esto ilustra mucho, ¿no?, cómo a veces nos quedamos sin esa capacidad interior para poder seguir avanzando, ¿no?, evolucionar e innovar. Así que me surge la siguiente pregunta, y esto viene un poco en relación al tema de las inteligencias artificiales, y es que si el cerebro lo tenemos dentro o fuera. Porque claro, fijaros que si pensamos cómo a día de hoy se está desarrollando la inteligencia, a veces estamos delegando nuestro papel intelectual en algo externo a nosotros, en algo ajeno. La inteligencia artificial es verdad que facilita muchas veces las cosas, pero también genera las respuestas. Comentaba antes Martín Pinos el hecho de que hay copias, los trabajos se falsean o buscamos que algo externo a nosotros aporte las respuestas. Entonces, quería haceros esta pregunta, ¿no? ¿El cerebro lo tenemos dentro o fuera?
Y me gustó esta imagen, bueno, le he dado mucho juego a esta imagen porque decía, bueno, si saco esto fuera, si saco esa especie de cerebro, esa luz, ¿qué me encuentro? ¿No? ¿La inteligencia está afuera o está dentro? Y pensé, bueno, si saco la bombilla, ¿qué quedará dentro, ¿no? ¿Qué quedará dentro de nuestro interior? Esa pregunta que os hacía antes de si se nos van las luces y si perdemos las luces. Así que algo que me he dado cuenta es que la capacidad de prestar atención en general ha disminuido bastante. Esto es algo que a día de hoy los estudios lo manifiestan. Cada vez tenemos más casos de trastornos de déficit de atención, autismo, y suma y sigue. Ya no hace falta que haya un diagnóstico para darnos cuenta nosotros mismos que perdemos la atención. Nos falta la capacidad de prestar atención. Así que lo siguiente que os quería plantear es que la innovación tecnológica cada vez tiene una mayor capacidad para captar nuestra atención. Y es que precisamente la tecnología, algo que ha investigado y que se ha lucrado es de cómo retengo más la atención del ser humano. Hace años, nosotros como seres humanos intercambiábamos, ¿no? Hacíamos el trueque, cambiábamos gallinas por huevos, gallinas por ovejas, y eso era un poco el juego de intercambio, ¿no? Después pasó a ser la economía. Intercambiábamos cosas por dinero y el valor era el dinero. Posteriormente, y hace tampoco realmente muchos años, lo que cambiamos intercambiábamos tiempo. Lo que buscaban las empresas era retenernos más tiempo, tener más tiempo a nosotros. Ese era el recurso. Pero es que a día de hoy, el mayor recurso con el que se comercializa es con nuestra atención. Así que creo que conocer cómo funciona nuestra atención nos va a permitir algo muy importante de lo que ya se ha hablado hoy, y es de las conexiones humanas, del hecho de percibir. Porque si no percibimos, no podemos ser empáticos. Si estamos con otra persona, pero no estamos estando atentos a lo que sucede dentro de la otra persona, no podemos empatizar, no podemos sentir qué esté sintiendo esa persona y no podemos comunicar. Porque una comunicación que no es empática es una comunicación vacía. Es una comunicación que solo va en una única dirección. Solo hay un emisor, no hay un receptor. Y luego también creo que es importante dentro de la atención atender a nuestras necesidades y atender a las necesidades de otros. Así que bueno, creo que la atención es lo que nos conecta con nuestros recursos internos, con nuestra propia bombilla, con nuestra propia luz, y creo que ya que estamos en un ámbito educativo, es justo la atención lo que nos genera el aprendizaje. Es decir, si no hay atención no podemos aprender, si no hay atención no podemos trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa atender a las propuestas de otros. Si no hay atención, tampoco hay un trabajo colaborativo, que es qué aporta cada uno en estas reglas del juego. Ay, perdón, me he despistado. Y la memoria de trabajo. Si no hay atención, no podemos retener información. No hay memoria, no hay recuerdo, por tanto, no hay aprendizaje. La charla, inicialmente, cuando la desarrollé, era innovación versus neuroatención. Para no generar de primeras un golpe de qué es esto de neuroatención y teneros despistados pensando en este trabajo mental, ¿no? Decidí quitarlo de la presentación, de lo que es la portada, e introducirosla ahora. La propuesta que vengo un poco a haceros es que la neuroatención surge con la necesidad o con la intención de ver cómo la vida moderna a día de hoy está afectando a nuestra capacidad atencional, bajo el respaldo de la parte de la neurociencia y de la parte empírica, ¿no? Entonces, aquí ya sí os introduzco a lo que es la portada, que es innovación versus neuroatención. Y un poco con la pregunta de, ¿a día de hoy la innovación está luchando contra nuestra capacidad atencional? Y aquí viene un poco lo que quiero plantearos o proponeros desde este campo de la neuroatención. Y es, a nivel de propuesta educativa, vamos a intentar plantearnos el poner el foco en la atención del individuo. Es decir, esto es una opinión personal. Cuando buscamos educar, buscamos enseñar matemáticas, lengua, economía, diferentes disciplinas que pueden ayudar a la persona a desarrollarse en su vida social, personal y ese desarrollo evolutivo de ese ser, de ese individuo, ¿no? Pero ¿cómo sería si a nivel educativo la propuesta es poner el foco en la atención del individuo? ¿Dónde está puesta su atención? ¿A qué es necesario que atienda?
hacia dónde quiero que dirija su atención. Puesto que educar es dirigir, educar es ilustrar, es mostrar el camino, es iluminar. Entonces ahora viene el cómo, ¿no? He hablado del qué, pero ahora viene el cómo. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que es interesante que dentro de la atención al individuo tengamos presente la atención a uno mismo, es decir, educarle en esa inteligencia emocional, en esa encontrarse los recursos propios, en de qué estoy hecho y para qué estoy hecho, cuál es mi talento, cuál es mi capacidad, cuál es mi poder personal, cuál es mi luz, con qué puedo iluminar a otros. Otro punto importante es la atención a la comunicación. Fijaros, ¿no? Que nos dan lengua o inglés, pero si no sabemos la utilidad o para qué necesito yo esto, ¿para qué quiero aprender esto, ¿no? ¿Para qué necesito yo aprender inglés o aprender lengua? ¿O para qué necesito yo aprender gramática? Fijaros que yo vengo del mundo sanitario, soy fisioterapeuta, llevo 10 años como fisioterapeuta y os puedo decir que de todas las formaciones que he hecho, lo que más me ha cambiado la vida es potenciar mis habilidades comunicativas. Porque de nada sirve que yo tenga dentro mucho si no tengo la capacidad de lo que llevo dentro sacarlo fuera. El siguiente punto y el tercero es atención a las relaciones personales. Habéis hablado antes del trabajo en equipo, de atender a las relaciones humanas, pero si no enseñamos a esos chicos y chicas a poner la atención en el otro individuo, a empatizar, ¿cómo vamos a conseguir que la sociedad se desarrolle? Que trabaje en equipo, que haya un trabajo colaborativo. También atención al trabajo. Todos el trabajo lo necesitamos para sentirnos útiles, valorados, valiosos, necesarios para la sociedad. Y pienso que si ponemos atención a que la persona sienta pues, que es un trabajo eficiente, que es estar haciendo las cosas bien, que muchas veces lo vemos con la evaluación, ¿no? Con las evaluaciones, los exámenes, eso muestra si hago bien las cosas o no las estoy haciendo bien. Y por último, atención a la vida. Y es que si queremos que se proyecten hacia el futuro y que piensen en qué vida quiere desarrollar, qué mundo quiere desarrollar, es importante que atiendan a la vida. Pues os quería poner aquí algunos ejemplos y voy a empezar ahora de abajo arriba. En cuanto a atención a la vida, partimos como seres individuales con una especie de visión egocéntrica, nos vemos solo nosotros mismos. A continuación está la visión etnocéntrica, es decir, la visión de comunidad, de grupo, de tribu. Lo podemos ver en un partido de fútbol, de baloncesto que habéis hablado antes. Y luego está la visión mundicéntrica, es decir, ¿qué voy a hacer por el mundo? ¿Cuál es mi capital humano? Siguiendo hacia arriba, en esa atención al trabajo, pues potenciar los estados de flujo, como decía Mihaly, bueno, el apellido es un poco extraño. Bueno, al final, si enseñamos a la gente qué sensaciones se tienen cuando estás en un estado de flujo, creo que es potente porque al final genera satisfacción, motivación y desarrollo humano. Empatía, como os decía, ponerme en el lugar del otro. El lenguaje como capacidad para interrelacionarme con otras personas. Qué importante es esto, ¿no? Entender el lenguaje no como tengo que aprender, saber que es un complemento directo o indirecto, sino para qué me va a servir. La inteligencia emocional, que Juan Antonio Planas antes lo ha mencionado y lo ha puesto de relieve, y cómo me estoy sintiendo, ¿no? Así que, bueno, algo que creo que sería interesante es involucrar a todos nuestros sentidos en estos 5 puntos, es decir, involucrar los sentidos, que es lo que nos permite conectarnos con el mundo, a cómo me siento, cómo se siente, a qué huele esto, qué colores hay. Por ejemplo, la programación neurolingüística hace mucho uso de esto, hace mucho uso de los sentidos, ¿no? De la vista, el tacto, el gusto. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? Y os lo lanzo como una pregunta retadora, para que lo penséis vosotros. ¿Cómo puedo utilizar mis sentidos para trabajar esto de la atención a mí mismo, la atención a mi comunicación, la atención a mis relaciones personales, al trabajo y a la vida? Así que, bueno, un poco cerrando ya, ya veo que el compañero se me pone de pie, así que entiendo que ya queda poco tiempo. Simplemente deciros que lo que pretendo desde esta propuesta de la neuroatención es entender cómo la vida moderna influye en nuestra atención a nosotros mismos, en nuestra atención a las relaciones personales, a la comunicación, al trabajo y a la vida. Así que con ello, muchísimas gracias por vuestra atención y no sé si se puede hacer preguntas o no, pero quedo atento a sus preguntas. Un par de minutos, tenemos 2 minutos, si hay alguna pregunta. O si quieres rematar con un comentario, quedan 2 minutos. Yo dejaría las preguntas, aunque sé que siempre hay un momento como muy tímido, ¿no? Muy de voluntad en estos momentos, pero creo que es interesante porque justo en las preguntas están las respuestas, así que creo que sería interesante haceros partícipe y bueno, sacar mucho más de lo que hay aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? Juan. Venga.
Esto está genial porque cuando alguien hace un pequeño gesto, por eso todo el mundo intenta cuando mirar hacia abajo, esconderse. Adelante. Soy cineasta y me gustaría ver cómo en la ecuación de la atención pones el factor tiempo. ¿Sí? Porque en el fondo estamos hablando de la gestión del tiempo. Me encanta tu pregunta, John, y te agradezco que me la hayas hecho. Fijaros, ¿no? En el mundo de la parte cinematográfica, ¿no? Y, por ejemplo, agarrando de los primeros años de la vida, donde se pauta muy bien qué dibujos animados tiene que ver un niño o un adolescente, un adulto, etc. Algo que vemos es que una de las primeras cosas que se trabajan en el mundo cinematográfico es la velocidad de estímulos, ¿no? Es decir, en un niño muy joven, en un niño con muy poca edad, es interesante que haya una poca velocidad de estímulos, con pocos colores, pocos contrastes, pocos cambios para no sobreestimular el cerebro. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que hacemos justo lo contrario. A veces metemos demasiada velocidad. Si vemos un poco los dibujos o dibujos de YouTube, ¿no? Que es lo que últimamente muchos padres utilizan como recurso con el móvil, hay muchos dibujos animados a día de hoy modernos que utilizan formas muy agresivas, muy contrastadas, muchos choques de color y, como decías del tiempo, mucha velocidad. En relación a los adultos, por ejemplo, La Casa de Papel, que es una serie que muchos conoceremos, española, La Casa de Papel hace un juego muy chulo que es la convergencia y divergencia cinematográfica, que es que siempre intercala escenas de interior con escenas de exterior. Esto seguramente no os habréis dado cuenta, pero es algo muy chulo. Os recomiendo que cojáis un capítulo de La Casa de Papel y veáis cómo todo el rato cambian dentro, fuera, dentro, fuera. Y ese intercambio de estímulos juega con la atención del adulto, retener nuestra atención. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos media hora de descanso. Dentro de media hora seguimos. Por lo tanto, ahí saliendo hay unas cafeterías, y las piernas. Tenemos aquí una exposición de recursos. Dentro de media hora seguimos. Podemos comentar cosas. Ahora vas a estar tú, ¿no? Eso es. Ahora moderas tú. Este es el... Este es uno de los pasadores, lo voy a poner a cargar mientras ahora descansa.